Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Esta vez estamos con el libro 4, las parábolas de Crión, y vamos a dar comienzo a la parábola número 9, Jessica la enfadada. Como siempre, hay una pequeña introducción de Lee Carroll, luego viene la propia parábola de Crión, que iremos comentando sobre la marcha, y finalmente, pues el comentario de Lee Carroll recogiendo la interpretación del propio Crión sobre la parábola. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario y dice así: 9. Jessica la enfadada. Dice Lee Carroll como prefacio: la transmutación del enfado y el miedo en paz y alegría son los temas preferidos de las historias de Crión. Esta es una historia con la que se identificarán muchas mujeres, porque es una situación real que muchos han vivido y aún viven. Hombres, tomen nota, porque les puede ayudar a relacionarse mucho mejor con su pareja en esta vida. Pues bien, nos recuerda Lee Carroll que estos son los temas preferidos de Crión, lo que tradicionalmente se podría llamar la transmutación alquímica, en el mismo, en la misma polaridad, en un extremo la ira y en el otro extremo, pues, por ejemplo, la simpatía, ¿no? La alegría, ¿eh? Pues bien, vamos directamente ya con la parábola que dice así. Jessica era una mujer muy dulce, pero también se sentía extremadamente enfadada. En el fondo de su dulce exterior había un enfado furioso que se perpetuaba a cada oportunidad. Era loco, vengativo y destructivo. Era autoderrotista y gritaba a la mente de Jessica que no merecía estar viva. Fijaos, esta energía gritaba a la mente de Jessica. Esta energía desequilibrada dentro de Jessica le decía a la mente de Jessica: no mereces estar viva. Esto es importante porque muchas veces tenemos que ser muy conscientes de que estas energías desequilibrantes en lo profundo no son nuestras. Las estamos manifestando nosotros, pero no son nuestras en el sentido de que no son connaturales a nosotros. Siempre que algo se manifieste y te haga sentir desequilibrado, es porque hay algo que resolver, y ese algo que resolver está en lo profundo, y se manifiesta y te desequilibra para que vayas a la causa, la encuentres y lo resuelvas. Porque si no se manifestase, probablemente nos pasaría toda la vida sin saber que está ahí y, como dice el juego, de oca a oca y tiro porque me toca. Y pasaría esa cuestión a la siguiente vida sin resolver en el almacén del karma, habiendo entrado en algún momento y sin salir todavía. Pocos veían el enfado de Jessica bajo su dulce exterior. Por fuera parecía ser de un modo, pero por dentro era de otro, y el enfado parecía salir en los peores lugares y en los peores momentos. Es que precisamente en estas situaciones el enfado se acrecienta cuando tú estás dando una imagen externa de ti que no coincide con lo que sientes. Con lo cual, hay un primer problema, que es lo que sientes, que eso tiene una causa, que hay que ir a detectarla y resolverla. Identificación, comprensión y remanifestación. Pero si no se resuelve, luego va encadenando problemas derivados. Y es que Jessica tiene que estar disimulando constantemente, con lo cual no muestra autenticidad, con lo cual se está haciendo excéntrica de sí misma, se está desdoblando de sí misma, se está alejando de lo que es. Más le valdría en este caso mostrarse enfadada, porque de esa forma mm, no podría sostener en el tiempo, tanto tiempo,
ese problema, tendría que resolverlo inmediatamente si no pudiese disimularlo, porque sería completamente insoportable. Pero el hecho de dar una imagen externa de complacencia ante los demás supone un segundo problema adicional montado sobre el primero. Y esto nos lo podemos aplicar todos, porque nos sucede a todos, a cada uno con nuestra cuestión. La cuestión de Jessica era la ira, la de cada uno, pues ya sabrá cuál es. Esos arranques solo parecían enfadarla aún más, como si le enfadara estar enfadada. Lo último que deseaba Jessica en este mundo era que su aspecto exterior fuera de enfado, y por lo tanto lo escondía siempre que podía, pues sabía que en su cultura no la hacía muy femenina. Vas montando problema sobre problema. Estoy enfadada, me siento enfadada, me quiero mostrar dulce y complaciente, estoy disimulando, estoy gastando una energía tremenda en disimular. Y luego cuando ya por fin explota, porque de tanto reprimirlo, pues acaba saliendo como el agua buscando siempre un sitio por donde salir, pues llega el tercer problema montado sobre el segundo, y es que encima no consigo mi objetivo, sino que doy una imagen de mí tremendamente, en fin, contraria a lo que yo quiero. Pero en vez de resolver el problema en su raíz, esta Jessica, durante la parábola, accede a la información espiritual y acaba resolviéndolo, pero hasta que no accede a la información espiritual, pues lo que hace es acumular uno tras otro y tiene tres capas de problemas ahí funcionando. Las relaciones eran un desastre para Jessica. Siempre las acababa ella misma con un enfado explosivo y el hombre no regresaba. No lo podía evitar. Jessica no sabía muy bien si estaba enfadada por algo o por nada, pero estaba enfadada. Después de esto, volvería a mostrarse dulce, hasta la siguiente situación en que se presionaban los botones y el enfado volvía a salir. Era vívido y feo, ella no lo controlaba y lo sabía. Jessica buscó ayuda. Ahí es el principio. Es decir, fijaos, eh, cuando ya no puedes hacer nada más, busca ayuda. La ayuda se te va a presentar manifestada de mil modos y maneras ante esa intención causal de resolver el problema. Tengo que encontrar ayuda porque solo no puedo. Y entonces aparecerán personas, aparecerán textos, aparecerán prácticas, aparecerán de todo a tu disposición para poder solucionarlo, pero intencionalmente decidir empezar a resolverlo, en este caso buscar ayuda, es fundamental. Y no le costó mucho tiempo darse cuenta de que su enfado era debido a lo que sucedió cuando era una niña, porque habían abusado de ella. Jessica iría al psicólogo, en esos momentos no tenía información espiritual, o a un terapeuta espiritual, o vaya usted a saber, se puede presentar de muchos modos y maneras, o leyó un texto que le dio mucha claridad al respecto, pero el caso es que inició el proceso de resolución. Y no le costó mucho tiempo, repetimos, darse cuenta de que su enfado era debido a lo que sucedió cuando era una niña porque habían abusado de ella. El modo en que su padre la trataba emocionalmente era inexcusable. Las cosas hechas a causa de la lujuria también eran inexcusables. Cada vez que pensaba en esos tiempos se sentía aún más enfadada. ¿Cómo le odiaba? Jessica escapó de su vida familiar tan pronto como le fue posible y nunca volvió a ver a su padre. Fijaos, Jessica con el tiempo solicita ayuda y inevitablemente se presentan los tres pasos de la autoterapia. 1, identificación. 2, comprensión. 3, manifestación. Jessica empieza con la identificación, pero tarda en comprenderlo. Ya sé que yo estoy así porque sufrí un abuso, pero yo no puedo llegar a comprender qué implica aquello y sigo odiando tremendamente a mi padre. Primero identificación, poco a poco pasará al segundo comprensión y al tercero
remanifestación una vez resuelto de una realidad diferente. Una vez resuelto a nivel teórico, remanifestación práctica en tu vida de una experiencia diferente. ¿Cómo le odiaba? Jessica escapó de su vida familiar tan pronto como le fue posible y nunca volvió a ver a su padre. Para el desespero de su ya fallecida madre, Jessica nunca pudo hablar sobre el por qué se había ido de un modo tan airado. Se fue de su casa y no le dijo a su madre por qué. Mamá no había formado parte del problema, pensaba, y aún así éste la separó. Aún así el problema, pues, terminó separándola de su madre, aunque su madre no era la causante de nada, pero porque ella no le quiso nunca contar a su madre lo que realmente ocurría. Jessica también estaba enfadada por eso. Su madre nunca llegó a ser la amiga en que se convierte una madre para algunas mujeres con el pasar de los años. Sucedió que la búsqueda de autoayuda por parte de Jessica se convirtió en una genuina iluminación. Jessica, por lo que fuese, pues tiene su primer despertar a la espiritualidad en ese punto después de darse cuenta de que tenía ese problema y comienza la andanza, comienza el camino. Conoció a una mujer que expresaba la alegría, el amor y la paz que hacía tanto tiempo que buscaba Jessica. La mujer le dio a conocer algunos conceptos impresionantes de valoración de uno mismo y de responsabilidad, que tenían sentido, pero que aún le eran difíciles de captar. Ya está en la fase de comprensión. Primero, entender conceptos más elevados, espirituales, que me pueden servir para ser aplicados a mi caso concreto. ¿Mm? Fase de comprensión. La fase de comprensión es la fase de la expiación, del inicio de la expiación según un curso de milagros. Jessica entendió, sin embargo, que la vida era algo más que andar por ahí con su enfado, y deseaba de todo corazón que el nuevo sistema de creencias de esta mujer le ayudara a desenterrar esta ancla de enfado y le permitiera liberarse de él de una vez por todas. Y así, en su nuevo camino iluminado, una noche preguntó a sus ángeles y guías, ¿qué puedo hacer para anular este enfado? Esta es la gran pregunta que siempre nos dice Crión, porque lo ha repetido varias veces, que podemos formular a nuestro yo superior, a Dios, a los guías o a quien queramos. ¿Qué es lo que tengo yo que aprender de esto? ¿Me puedes mostrar, darme una pista de qué es lo que hay para mí aquí? Que yo, sinceramente, tengo ganas de aprender y quiero ver qué es lo que tengo que hacer. Quiero trabajarlo yo mismo. Quiero eh, asumir la responsabilidad de la resolución. Esa es la mejor pregunta que se puede hacer un estudiante de espiritualidad. ¿Qué puedo hacer para anular este enfado? ¿Qué puedo hacer? Sus ángeles se presentaron frente a ella y le dijeron, encuentra a tu padre y enfréntate a él. ¡Ah! Esas eran las peores palabras que Jessica podía oír, y así la oscuridad del miedo cayó sobre ella. La comprensión no es sencilla, no es sencilla. Encontrar a su padre y ver su cara de nuevo era lo último que quería hacer. Estaba incluso enfadada con sus ángeles por haberle sugerido algo así. Había pasado noches y noches pensando en cómo escapar del recuerdo de su padre, y ahora los ángeles le decían que le buscara. No. Y volvió a preguntar, ángeles y guías, ¿qué puedo hacer para encontrar la paz? Encuentra a tu padre y enfréntate a él, le respondieron de nuevo. Y de nuevo sintió que el manto del miedo caía sobre ella. Pero fijaos que este esta sería seguramente la piedra más gorda del zapato de Jessica, pero cada uno de nosotros tiene su piedra gorda en el zapato. Y fijaos, no es sencillo. Y Jessica pregunta y reniega y vuelve a preguntar otra vez. Y
Es así, la piedra gorda del zapato, la piedra, el obstáculo más importante que tiene la evolución espiritual en cada secuencia vital, la piedra más gorda del zapato, su resolución es así. Y de nuevo sintió que el manto del miedo caía sobre ella ante esta segunda pregunta. Y como si fuera de nuevo una niña, podía ver los ojos negros y terriblemente lujuriosos de su padre. En su mente aún podía oler el alcohol y sentía muchísimo miedo. Sin embargo, al final Jessica hizo lo que le decían. Se dijo a sí misma, entraré allí, al más oscuro lugar de mi existencia, las acciones de mi padre que arruinaron mi vida. Y no sé lo que conseguiré, pero intentaré hacerlo honradamente. Buscó a su padre y descubrió con decepción que aún estaba en la ciudad. Hubiera sido más fácil para ella si no lo hubiera encontrado, pero no era así. Es el verdadero terror del cual habla un curso de milagros que nos da enfocar la linterna hacia las tenebrosas bóvedas del sistema de pensamiento del ego. Ahí está la piedra gorda del zapato y nos da terror. Fijaos, Jessica intenta buscar a su padre con la esperanza de no encontrarle y ahorrarse el trago, porque para ella es lo peor. Para cada uno de nosotros existe esa situación, con alguna cuestión que tenemos pendiente de resolver. Si es que tenemos la piedra gorda, gorda todavía en el zapato, que la piedra gorda dura mucho tiempo. Uno puede pensar que ya está resuelta y no está suficientemente resuelta. Igual se ha partido por la mitad, pero ahí sigue. Así que tenía que enfrentarse a sus miedos. Jessica pensó, esperaré un momento en que crea que pueda estar en casa cuando aún no esté borracho. Me puedo ver frente a su puerta, llamaré sin miedo y cuando conteste, le diré lo que pienso, le diré lo horrible que fue lo que me hizo. Le haré saber que es responsable de arruinar mi vida con mamá, de arruinar mi infancia y de arruinar mi vida con otros hombres. Se lo haré saber de una manera u otra, entonces seré libre. Pero algo curioso le sucedió a Jessica la noche antes de hacerlo. Tal como hace Dios a menudo, hubo una intervención de última hora. Igual que el ángel que sujetó la mano de Abraham cuando estaba a punto de hacer frente a su peor miedo, Jessica recibió el don de una visión destacada. Se la llevaron en esta visión y le enseñaron quién era realmente su padre. Tuvo una visión global, vio a dos queridos amigos llegando a un trato antes de venir a la tierra. Vio el papel de la entidad de su padre en sus propias vidas anteriores, un cariñoso compañero en la última, una maravillosa y atenta hermana en su vida anterior y un buen amigo antes de esto. Vio que ambos habían cumplido sus contratos en el planeta, porque él vino y cometió actos despreciables y se veía forzado a vivir con ello. Ella había venido y habían abusado de ella y tenía que vivir con ello. Como mejores amigos con la mente de Dios, habían unido sus vidas en un contrato de adecuación antes de llegar aquí y ahora estaban viviendo la obra en la tierra que ambos habían diseñado. Bien, una planificación con un contrato para que se presentase un tremendo reto de aprendizaje para Jessica, que se había planificado de conjunto previamente. Tú vas a hacer del padre abusador, yo voy a hacer de la hija abusada, y esto nos va a deparar a ambos un aprendizaje extraordinario. Vamos a ver si lo conseguimos en fase de ejecución, en la propia vida de personaje. Puede no ocurrir, pero merecerá la pena. Hay una cosa muy interesante que creo que es
de las más interesantes que tiene esta parábola y que acaba de comentarlo Crión. Ella decide ir a ver a su padre para recriminarle, para echarle en cara lo malo que ha sido y cómo ha arruinado su vida. Eso no hubiese solucionado el asunto. Pero, desde que se toma la decisión de ir a ver a su padre, en cualquiera de las condiciones que fuese, incluso para recriminarle, desde que se toma la decisión hasta que efectivamente va a verle, surge algo que cambia todo. Si no se hubiese tomado la decisión de ir a verle, no hubiese surgido ese algo que lo cambia todo. Fijaos. Esto se explica muy bien, por ejemplo, en el siguiente libro de Crión, El viaje a casa, en el cual voy a hacer un poco de spoiler. Michael Thomas, bueno, pues tiene que realizar un viaje de 7 etapas, un viaje de iniciación. Y en una de las etapas, pues resulta que se le provee de un mapa para poder transitar esa etapa con éxito. Y de repente, pues él se para todo contento con su herramienta para poder transitar esa etapa de iniciación. Y al abrir el mapa se da cuenta de que está vacío, es un papel en blanco. Y dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué herramienta me han dado? Total, que bastante frustrado y decepcionado, guarda el mapa en el bolsillo y sigue andando. Y cuando se le presenta una situación realmente, después de haber decidido continuar con incertidumbre, se le presenta una situación en la que realmente tenía que hacer uso del mapa porque corría peligro su vida ante una bifurcación de caminos, ahí abre el mapa y ahí sí en el mapa viene dibujada una señal que dice, por este camino. Es decir, las ayudas aparecen cuando se necesitan, pero si tú no tienes un mínimo de confianza en el espíritu, no tomas la decisión de continuar y no se presenta la solución. En este caso, Jessica, solamente cuando decide ir a ver a su padre, la decisión más complicada de su vida, aunque sea para recriminarle, pero ahí sí que aparece ya el mapa dibujado diciendo, em, puedes comprender ahora cuál va a ser tu mejor actuación frente a tu padre. Y fijaos lo que se le muestra a Jessica y entiende perfectamente la situación. La realidad de la visión afectó profundamente a Jessica. ¿Podía ser cierto? ¿Era todo esto una prueba entre amigos angelicales disfrazados? Como respuesta sintió una tremenda ola de amor de sus ángeles y supo que era así. Jessica supo que era libre. Sabía que su enfado ya no existía porque había visto el entendimiento del amor rodeando el propósito de su experiencia terrenal. El entendimiento del amor. Eso tenemos que alcanzar en nuestra experiencia terrenal. El entendimiento final del amor que explica por qué nos ocurre todo. El padre había facilitado el enfado de su prueba, como habían planteado. Ahora podía ver el fantasma de su miedo y cómo ya no podía mantenerse tras la exposición de la verdad. Esto es la expiación, según un curso de milagros. Es el deshacimiento del error, es la comprensión superior. El enfado había sido desconectado y se sintió totalmente liberada del miedo que rodeaba a su padre. Ahí está el milagro. Su solo intento de enfrentarse al miedo era suficiente, igual que el puro intento de Abraham de hacer lo que se le decía. Se toma la decisión y aparecen los medios y se muestra en el mapa lo que hay que hacer. Ahora, en este punto, Jessica tenía la opción de decidir no ir a través del enfrentamiento real con su padre. Sabía que su tarea estaba completa y que había superado su miedo. Había tenido la intención verdadera de hacer la tarea de encontrarle y había sido honrada con el don de la visión.
pero para ser honrada con el don de la visión tenía que haber puesto, primero, una intención firme de solucionarlo. Esto es importante. Este es el gran concepto elevado de esta parábola. Tenía el entendimiento y la sabiduría de Dios. Había desarmado una lección de vida y ahora sentía una paz increíble. Pero Jessica se sintió empujada por el amor a ir hasta el final del camino. Con su fuerza recién encontrada y su falta de enfado o de ganas de venganza, fue hasta la puerta de su padre y llamó. Fijaos, identificación, los abusos, comprensión, ya le ha sido posible comprender perfectamente la situación, y ahora remanifestación. Vuelta a poner en tu experiencia de vida una realidad diferente a partir de tu comprensión. Te quedas en la comprensión, no remanifiestas y algo se queda ahí pendiente. Pero Jessica se sintió empujada por el amor a ir hasta el final del camino. Con su fuerza recién encontrada y su falta de enfado o de ganas de venganza, fue hasta la puerta de su padre y llamó. Cuando él salió a la puerta, vio a un hombre derrotado, que parecía mucho mayor de lo que era en realidad. Había perdido todo el pelo y se sintió conmocionado al reconocerla. Teniéndola a ella delante de él, sintió que la emoción subía a sus ojos. Antes de que él pudiera hablar, ella le dijo honestamente: Padre, te quiero. Gracias por hacer lo que viniste a hacer. Te perdono completamente. Soy tu hija, completamente en paz con mi vida. Sin otra palabra, le dejó allí de pie, solo, pensando cómo era eso posible. Jessica no podía saber de ninguna manera que su padre era un hombre deprimido y triste. Hacía mucho tiempo que había dejado sus costumbres abusivas solo para seguir vivo, pero su vida estaba llena de dolor y sentía que no merecía vivir. Benjamin, en su vida había tenido sus propios problemas de autoestima. Había interpretado su papel y estaba sumido en el horror del mismo. Sabía que lo que había hecho era imperdonable, pero cada noche soñaba con una dulce hija que al final vendría hacia él para que le pudiera suplicar su perdón. No tenía fuerzas para buscarla y tenía mucho miedo a su rechazo si lo hacía. Había soñado que su hija venía a su puerta y le decía: Padre, te perdono. Y ahora había sucedido. Ya nunca fue el mismo y pronto fue capaz de reír de nuevo. Sus oraciones habían obtenido respuesta. Había sido perdonado por la única entidad humana en el plan de Dios que podía hacerlo y empezó a sentir que valía algo. Aquella noche se salvaron dos vidas, se salvaron de la oscura negatividad y el miedo que habían cerrado a ambas durante tanto tiempo, y ello gracias a las sabias acciones de una hija iluminada. Muchos años después, dos ángeles amigos paseaban por las estrellas explicando su historia de cuando fueron padre e hija, y de cómo habían pasado la prueba y reconocido quiénes eran mientras tenían forma humana. Explicaron cómo la verdad nunca puede esconderse cuando pedimos que se revele y cómo el amor de Dios siempre prevalece sobre la oscuridad. Pues bien, aquí acaba la parábola y vamos a ver la corta interpretación que de la misma, porque de la mera lectura de esta parábola la interpretación queda muy clara. Dice así: ¿realmente podemos eliminar miedos de toda una vida o años de enfado a través de la propia realización? Subes de nivel de conciencia y inmediatamente todo lo que
ese nuevo nivel de conciencia permite comprender con la decisión de remanifestarlo, se resuelve. Cada vez que subimos de nivel de conciencia podemos ir resolviendo cuestiones. Nos viene muy bien esta parábola para entender cómo es el proceso. Pregunten a Jessica, sigue diciendo Lee, porque la historia es real y su victoria es real. Una carta que recibí tras la sesión en directo con Crión confirmaba que la historia era la de alguien allí presente. Muchos hombres y mujeres han llegado a entender que el haber sufrido abusos no implica represalias. Crión cuenta la parábola, dice que es de alguien real, no dice de quién es, pero luego Lee Carroll recibe una carta de una persona, de esta Jessica, se llamaría de otra manera, diciendo, es cierto, eso me ha ocurrido a mí. Muchos hombres y mujeres, repetimos, han llegado a entender que el haber sufrido abusos no implica necesariamente represalias. El escenario está allí y la prueba es lo que la persona hará con los atributos, a menudo incapacitadores, del enfado y el miedo. Permite que estas emociones le consuman y controlen sus acciones o pide ayuda a Dios para descubrir en qué consiste la prueba. El descubrimiento de uno mismo incluye el descubrimiento de por qué está usted aquí y por qué ha sucedido todo. La piedra gorda del zapato es muy importante. Todos tenemos una piedra gorda en el zapato. Tenemos que descubrirla. ¿Alguna vez se ha preguntado, ¿por qué yo? La respuesta puede sorprenderle. ¿Qué sucede si la respuesta es porque usted lo planeó así? Crión dice que en medio del peor miedo y enfado se halla también la mayor liberación de amor posible. Las pruebas son duras, pero las recompensas por superarlas están llenas de esplendor y esperanza. ¿Es usted capaz de algo así? Absolutamente. Crión nos dice que solo los que más valen se encuentran en este planeta para superar las pruebas. ¿Qué quiere decir? Que solo hemos venido al complejísimo y extremo escenario Tierra aquellos que podíamos superar todas las pruebas de este complejísimo y extremo escenario. Con lo cual, no hay nadie que pueda asegurar esto me supera, yo no puedo con ello. Los que estamos aquí podemos con ello. Bien, pues aquí acaba esta parábola de Crión, Jessica la enfadada, parábola número 9. Para nuestra siguiente sesión dejamos la número 10, las preguntas del bebé. Esto será en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.